Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Salmo 18, 1 y 2. Cada uno de los nombres y títulos de Dios describen un aspecto diferente de su naturaleza y carácter. El nombre de libertador te ayudará a recordar que en cada situación que enfrentes puedes recurrir a Él para recibir oportuno socorro. Él usa las debilidades para convertirlas en fortalezas. Tienes que pedir su ayuda. Dios te acompaña cuando atraviesas problemas o enfermedades y te libra del temor. Él te muestra su cuidado y protección a cada momento. Nunca te abandonará. Él te dio libertad porque sacó tu vida del reino de las tinieblas, donde eras esclavo del pecado, para llevarte a su reino de luz en Jesús, por cuyo sacrificio en la cruz has sido librado del último peligro, vivir la eternidad apartado de Él. No lo olvides, Él es tu libertador. Camila, ¿qué es un antónimo? Son las palabras que tienen un significado opuesto. Por ejemplo, de alto, lo opuesto es bajo. De ancho, angosto. De bueno, es malo. ¿Cuál sería la palabra opuesta a negro? Blanco. De fuerte, Débil. y de rico, Pobre. y de... Ya entendí. Gracias por ayudarme. Y hablando de ayuda, ¿me podrías ayudar a dar la bienvenida al programa? Claro que sí. Hola amiguitos, qué bueno que están con nosotros. El día de hoy veremos un personaje que cambió de ser perseguidor a predicador. Lo opuesto. Así es, en programas anteriores hemos visto el cambio y la transformación que Dios hace para dar, restaurar o fortalecer la identidad de sus hijos. Y este es el caso del personaje de hoy. Cambió de oscuridad a luz y de estar en contra de los que seguían a Jesús a convertirse en el primer misionero que habló de Jesús a todo el mundo conocido de su época. ¿De quién se trata? Vamos a ver el programa para que conozca su historia. Está bien. Intensa le cegó. Le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó, y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió, por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor, la fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió, por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor, la fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Intensa le cegó. Le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá.
Espíritu Santo se llenó y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Regalos y promesas. Soy Alex y estamos conectados con Jesús. Para ti, para mí. Y todo. Hola, conectados con Jesús, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Para el momento en que lo estén viendo, en este día tan especial quiero contarles que me encuentro en una ciudad muy antigua, pero hoy quiero contarles una historia espectacular. Sé que les va a gustar mucho y les va a llamar la atención, pero para esto necesitamos poner mucha atención, algo que nos va a dejar con la boca abierta y que nos va a poner a pensar realmente si lo que queremos es seguir, amar el camino que Jesús nos ha dado y nos ha enseñado. Es un reto, un desafío muy interesante e importante para cada uno de nosotros. Pero para esto quiero adelantarles algo. El personaje principal se llama Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Esta historia es espectacular, de verdad que sí. Resulta ser que Saulo de Tarso, dentro de este lugar que era Roma en ese tiempo, ahorita Turquía, durante ese tiempo él tenía 14 años. Era una persona muy importante, pero viajó a una escuela en Jerusalén en la cual le enseñaron a ser una persona súper inteligente. Ya lo era, pero le ayudaron a ser muchísimo más inteligente, a conocer profundamente las escrituras del Antiguo Testamento. Y algo curioso, Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¡Oh, my God! Es un dato súper curioso. Así que vamos a ver esta historia y me cuentan después qué les pareció. ¿De acuerdo? ¡Nos vemos! Hola. Hoy viajaremos 2000 años atrás en el tiempo. En aquel tiempo vivía un hombre llamado Pablo, quien es un gran ejemplo para mí. Pablo fue el hombre exitoso que renunció a todas las riquezas terrenales para seguir a Jesús en sus pisadas. Pablo tenía un futuro brillante. Nació en una familia respetada y cuando tenía aproximadamente 14 años fue enviado a Jerusalén para convertirse en un fariseo judío. Un fariseo era alguien que sabía mucho sobre la doctrina y las leyes judías. Muchos de ellos eran poderosos y a menudo usaban su conocimiento para cuidar que los demás judíos cumplieran las reglas pensando que esto era lo correcto. Algo que Pablo y los otros fariseos pensaban que no era correcto era creer que Jesús era el verdadero Salvador, que resucitó de entre los muertos. Ahora que Jesús ya no está más aquí, ya nadie va a poder creer en él. ¿Acaso no ves que cada vez más personas se están uniendo a los cristianos? Debe ser por ese hombre que predica en las calles. ¿Cómo se llama? Esteban. Ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo.
y hacen lo mismo que hicieron sus antepasados. Ustedes lo traicionaron y mataron. Ese de allí es Esteban. Es uno de los cristianos más persistentes aquí en Jerusalén. Hay que detenerlo. Si lo matamos, los otros se detendrán también. Los fariseos incitaron a las personas a atacar a Esteban. Pablo también estaba con ellos y vio todo lo que sucedió. Luego entraron en todos los hogares cristianos y los arrestaron. Y Pablo fue uno de los perseguidores de los cristianos más celosos. Él hizo todo lo que pudo para extinguir toda la fe en Jesús y estaba dispuesto a ir más lejos que la mayoría de los demás. Honorable sumo sacerdote, muchos cristianos se han escapado de Jerusalén. Déjeme viajar a Damasco para buscarlos y así poder arrestarlos también. Esos cristianos burlándose de Dios de esa manera. Dios no ha enviado a ningún hijo a la tierra. Si fuera así, los hombres santos de Jerusalén lo habrían sabido. ¡Qué vergüenza! Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate ahora y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios. No puedo ver. Jesús, ¿dónde estás? Ven, continuaremos hasta Damasco. Jesús, el Hijo de Dios, ¿va a usarme? Durante 3 días, Pablo estuvo ciego y no comió ni bebió. Ananías. Aquí estoy, Jesús. Encuentra a Pablo y pon tus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Pero, Jesús, he oído hablar de todo el mal que él ha hecho y ahora quiere arrestar a todos. Ve, porque yo lo he elegido para que hable de mí a todos los hombres, incluso a reyes y al pueblo de Israel. Hermano mío, Jesús me ha enviado para que recibas la vista nuevamente y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías entendió que Pablo había cambiado completamente. Antes, Pablo estaba orgulloso de su poder y había luchado en contra de los cristianos, pero ahora había recibido una meta totalmente diferente en la vida. Él había encontrado a Jesús. ¿Sabes qué? Pensé que tenía todo lo que podía desear, conocimiento, dinero y poder, pero ahora veo que nada de eso tiene valor. Todo es en vano, porque cuando vi a Jesús y lo que Él puede dar,
es mucho más valioso. Ese hombre Pablo, ¿has oído de él? Debe haberse vuelto loco. ¿No es el mismo que quería terminar con todos los cristianos? ¿Y ahora es un servidor de Jesús? Hay que matarlo. ¿Dónde podría haberse escondido Pablo? Por lo menos no puede escabullirse desde aquí. Todavía te están buscando, Pablo, pero vamos a sacarte de la ciudad. No te vayas a mover. Pablo pasó de ser un fariseo con riquezas y poder a ser perseguido como cristiano. Esto lo hizo porque había conocido a Jesús y ahora sabía que todo lo demás no tenía ningún valor en comparación de servirle a Él. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros también podemos tener a Jesús como nuestro Señor y Maestro. Nada en este mundo es más valioso que esto. Regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció? Excelente, ¿verdad? Sigamos juntos el camino de Jesús, porque Él vive en nuestros corazones. Él nos guía en todo momento. Nos vemos conectados con Jesús para otra grandiosa historia. Que Dios los bendiga. Adiós. En Hechos 9, 15 al 16 dice: Ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. El Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Nos ha dado una identidad para que podamos compartir las buenas nuevas a todo el mundo. Así que, ya sabes, ve y habla acerca de Él, porque Dios te ama. De perseguidor a predicador. Dios puede cambiar nuestro ser, nuestro carácter y nuestra actitud. El ejemplo más grande en la Biblia es Saulo de Tarso, también llamado Pablo. Saulo de Tarso era un hijo de judíos con nacionalidad romana, que estudió bajo un famoso rabino llamado Gamaliel. Una educación increíblemente diferente a la que la mayoría de los apóstoles de Jesucristo tenían acceso. Sin embargo, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Hechos 9:1. Saulo fue uno de los mayores perseguidores de los primeros discípulos, era temido por muchos de ellos y tenía el permiso de los principales sacerdotes del templo para perseguir a los seguidores de Jesús y encarcelarlos. Pero Saulo tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Jesús y esa oportunidad cambió completamente su vida. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos 9, 3 al 5. Pablo quedó ciego y fue llevado a Damasco, pero Dios no lo dejaría así. Un creyente llamado Ananías fue llamado por Dios para devolverle la vista y enseñarle el evangelio. Ananías estaba asustado, porque Saulo ya era conocido como un feroz perseguidor de la iglesia en Jerusalén, pero Dios le dijo que tenía planes importantes preparados para él. Y el Señor le dijo: Ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Hechos 9:15. Saulo conoció a Jesús y cambió su manera de pensar. Se bautizó y aprendió del evangelio en Damasco, y en esa misma ciudad no tardó en anunciar que Jesús era el Mesías. Saulo, mejor conocido como Pablo, se convirtió en uno de los más fieles seguidores de Jesús, en un discípulo y en un gran misionero. Pablo realizó múltiples viajes en su vida para predicar el evangelio. Fundó y visitó muchas iglesias en Asia Menor hasta su encarcelamiento y su posterior viaje preso a Roma, la capital del imperio más grande de la época, donde siguió escribiendo a la iglesia y predicando el evangelio con la intención de hablar ante el César, el emperador de Roma. Tal como Dios le dijo a Ananías, Pablo predicó a naciones y a reyes, e incluso escribió muchas cartas a iglesias que seguimos leyendo hasta el día de hoy.
Algo interesante de notar son los significados de los nombres como conocemos a este personaje, tanto de Saulo, que quiere decir apartado, como también Pablo, cuyo significado es el menor. Tal parece como si nos lo describieran, pues él fue elegido por Dios y de él aprendió humildad llamándose a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. ¿Ya puedes ver? Sí. Sí, ya puedo ver. Ya puedo ver. ¡Esto es un milagro! Así es, hijo mío. Ahora ya puedes ver no solo con tus ojos, sino también con tu corazón. Sí, Ananías. Ahora puedo ver todo con claridad. Qué equivocado estaba. Te confieso que también yo tuve temor. Cuando el Señor me habló y me dijo que viniera acá, dudé por un momento. Pero Dios me dijo que tú llevarás el Evangelio a los que no son judíos. Él te escogió para esa tarea. Y debes saber y prepararte, porque sufrirás mucho. Estoy listo. Voy a servirle. Voy a contar a todos la verdad. La verdad que yo no la creí hasta hoy. El Espíritu Santo te acompañará, Saulo. Ve y sé sensible a la voz de Dios. Capitán, esta historia está muy bonita. Sí, a mí me impresionó cuando Dios habló con Saulo. Esto es solo el principio. Saulo empezó a contar a todos, en las plazas, en las sinagogas, en las calles. En todo lugar que iba contaba no solo lo que le había pasado, sino también que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías que el pueblo de Israel había estado esperando. ¿Y qué decía la gente? ¿Lo escuchaban? ¿Lo seguían? Seguramente que sí, ¿verdad, Capi? No siempre. La gente tenía miedo de Saulo, porque sabían lo que había hecho. Y no se olviden que el pueblo no creía que Cristo era el Mesías. Ahora sí que no entiendo nada. Entonces, ¿le seguían o no? ¿Y Ananías no le podía ayudar a convencer a la gente? Niños, ustedes sí que tienen una buena imaginación. Escuchen lo que pasó después de 3 años que Saulo tuvo su encuentro con Jesús. Un día llegó a Damasco. Hermanos judíos, estoy convencido de que Jesús de Nazaret vive. Él es el Hijo de Dios, el Mesías que hemos estado esperando por tanto tiempo. No puedo creer todo lo que dice.
Esto es mentira. Es un engaño. Tal vez esté en lo cierto. Saulo habla con mucha seguridad. Esto se está complicando. Este hombre se vuelve más peligroso cada día. Tenemos que matarlo hoy mismo. Sí, lo esperaremos a la salida de la ciudad. Yo arreglaré que los guardias lo atrapen la próxima vez que salga y lo matamos. No, esto no puede pasar. Debo avisar a Saulo. ¡Saulo! ¡Tienes que huir! ¡Debes salir de aquí! ¡Te quieren matar! Calma, muchacho. Cuéntanos, ¿qué ocurre? Los escuché. Hablaban de matarte. Piensan que confundes al pueblo y... Buscamos a Saulo. ¡Abran paso! ¡Rápido! ¡Por la ventana! ¡Imposible! ¡Demasiado alto! Señor Jesús, que se haga tu voluntad. Podemos usar esta canasta. Gracias, hermanos. Han arriesgado su vida por mí. Ve con Dios, hermano Saulo. Cuenta a todos las buenas nuevas que nos has contado a nosotros. Gracias, Señor, por esta gente. Guíame a donde debo ir ahora. No puedo imaginarme a Saulo dentro de una canasta. Es verdad, pero por lo menos escapó de sus enemigos. Después de tantos sustos, cualquiera se habría desanimado, ¿verdad, Capi? Es muy posible. Pero Saulo no se desanimó, ni en ese momento, ni en ningún otro momento. Continuó viajando y contando las buenas nuevas por todo lugar que iba. Mientras tanto, la gente que creía en Cristo iba en aumento y se reunían en más y más lugares. Saulo viajó a Jerusalén para unirse a los discípulos de Jesús, pero ellos al enterarse tuvieron miedo. ¿Y quién no? Ya me callo. Pero hubo un creyente que ayudó a Saulo. Su nombre era Bernabé, que quiere decir el que da ánimo. Ya verás, Saulo. Te aceptarán. Es solo cuestión de que te escuchen. Hermanos, él es Saulo, de quien les hablé. Realmente es un creyente. Esperen a escuchar de su encuentro con Jesús. Y cómo ha hablado desde entonces. Hasta quisieron matarlo en Damasco. Saulo, bienvenido, hermano. ¿No que tenía miedo? Ay, ya va a empezar. Saulo enseñó mucho en Jerusalén. Y vaya sí que habló. Y como a muchos creyentes, lo empezaron a perseguir. Mientras, otros creyentes viajaban por diferentes regiones para contar de Cristo. Bernabé, muchacho, Dios nos ha bendecido aquí en Antioquía. La iglesia está creciendo. Sin embargo, no sabemos qué hacer con los gentiles. Tienen otras costumbres y no los podemos comprender. Sí, entiendo. Esto no solo está pasando aquí, sino en todos lados. Yo no podré hacerlo solo. Pero sé de alguien que me puede ayudar. Estábamos separados de Dios y fuimos reconciliados por tener fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías que murió y resucitó por nosotros. Desde ese tiempo a Saulo le comenzaron a llamar Pablo, nombre con el que sería conocido para siempre. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy contentotes. ¡Hola, pastor! Hola Fanny, hola niños, estamos bien contentotototes porque este día estamos aprendiendo, Fanny, acerca de la convicción. Fanny, ¿qué es la convicción? Así es, pastor, la convicción es tener la seguridad y la confianza puesta sobre algo o alguien. Así es, seguridad. Así es. Convicción es creer plenamente. Por ejemplo, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Sí, pastor. Es decir, creo plenamente. Así es, pastor. Hay muchos niños y jóvenes que tienen la plena convicción de que no van a lograr nada. Oh, que no. no valen nada, pastor. Oh, sí. Que no son capaces de nada. Sí. Pero bueno, pastor, este tipo de mentalidades no debe
existir en los verdaderos hijos de Dios que somos discípulos. Así es, porque nosotros tenemos la convicción de tener un Dios poderoso, un Dios que nos levanta, un Dios que nos saca de la ruina, que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¡Sí, pastor! Fanny, ¿por qué es importante la convicción? Porque damos ayuda, pastor. Nos motiva a seguir adelante, confiando en que Cristo todo lo podemos lograr. Así es, ¿qué te parece si nos aprendemos el versículo? Dale, Fanny. Pequeños, acompáñenos, los que están en casa, abran sus Biblias en Jeremías 1:7 y dice: y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¡Amén! Así, a todo lo que te envíe irás tú, a todo lo que te mande irás tú. Niño, niña que estás aquí, tú vas a levantarte en el nombre poderoso de Jesús. ¡Amén! ¡Bendiciones! ¡Yujú! Hola amigos, bienvenidos a esta sección A Cuidarse. ¡Wow! ¿Cuánto estamos aprendiendo de la vida de Pablo? Eso me hace recordar un caso clínico en el consultorio dental. Ayer llegó un paciente y pidió cambiar sus antiguas y viejas amalgamas por algo nuevo, pues sus muelas ya no se veían limpias o blancas como los demás dientes. Inmediatamente hicimos el cambio de las amalgamas por resinas. Quitamos todo lo que estaba viejo y le colocamos sus resinas. Eso hizo que ahora sus muelas fueran igual que las demás muelas. Fueron transformadas. Ya no se veían negras, sucias o viejas. Ahora sus muelitas estaban como nuevas. Pero lo más importante es que ahora ya podían cumplir su función de masticar, hablar y verse bien. Así, el paciente se fue sonriendo alegremente, pues sus muelas habían tenido una transformación. Las muelas con amalgamas nos representan a ti, a mí y a Pablo, negras, sucias, feas a causa del pecado. La Biblia dice que estamos llenos de pecado y eso nos hace vernos culpables ante Dios, que es santo y que no puede estar cerca de los que no han sido limpios. El dentista, al cambiar las amalgamas, nos hace recordar cómo Dios es el único que nos puede cambiar. Así como cambió a Pablo, la Biblia dice que ahora en Cristo somos nuevas criaturas y Dios ya no ve el pecado, ahora ve a su Hijo Jesucristo en ti y en mí. El cambio de las resinas, al verse limpias, nuevas y como los demás dientes, nos hace recordar cómo Dios cambió la vida de Pablo y lo transformó en un hijo de Dios, dándole fe y convicción que a pesar de que todo lo que había hecho y lo que estaba por venir, compartiría el Evangelio. Así que, como Pablo lo escribió, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dios te bendiga. Continúa aprendiendo de la vida de Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé a qué hora estás viendo este video, pero me da mucho gusto saber que lo estás viendo. Y en esta hora te traigo para ti este padrísimo y divertidísimo reto. Así que pon mucha atención. Te voy a mostrar una imagen para que tú puedas compararla con otra imagen y puedas encontrar las 5 diferencias. ¿Puedes encontrarla? ¿Serás capaz de encontrarla? Vamos a ver si es cierto. En lo que tú descubres estas 5 diferencias, déjame decirte 5 datos interesantes que no sabías del apóstol Pablo. Número 1. Nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, hijos de hebreos y descendientes de la tribu de Benjamín.
Número 2. Después de los estudios habituales de la comunidad hebraica del lugar, Pablo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, especialmente en la del famoso rabino Gamaliel. Tenía doctorado en teología, filosofía, jurídica mercantil y lingüística. Hablaba 4 idiomas: griego, latín, hebreo y arameo. Pero todo esto él lo tenía por basura por amor a Cristo. Sumando las distancias de cada uno de sus viajes, Pablo recorrió poco más de 7.702 kilómetros. Pablo hacía generalmente sus viajes a pie. Número 4. En el concilio de los apóstoles que tuvo lugar en Antioquía, Pablo tuvo una fuerte discusión con el apóstol Pedro. ¡Ay, qué valor! Número 5. Murió en el año 67 después de Cristo. Según la tradición, como era un ciudadano romano, fue decapitado con la espada. Finalmente, después de conocer estas 5 cosas impresionantes del apóstol Pablo, te brinda el ánimo necesario para tener fuertes convicciones de tu fe, porque este hombre de Dios terminó sus días de la peor manera, pero nunca negó a Cristo. Y a veces nosotros, con una pequeña prueba, ya queremos hacer un escándalo en el cielo. Así que no te preocupes, échale ganas, mantente firme en tu fe y confía en Dios, que Él está contigo. Yo soy Siquín Buenavida, nos vemos hasta el próximo video. Bye. lo que haría con Saulo? La Biblia dice que somos creación de Dios, que nos creó para que vivamos haciendo el bien. Lo había planeado desde antes, por eso cada creyente debe estar unido a Cristo, y para ello necesita poner su confianza en Jesús como su Salvador. Saulo creía que servía a Dios cuando perseguía a los cristianos. Jesús tuvo que venir a su encuentro, y aunque en ese momento quedó ciego físicamente, sus ojos espirituales se abrieron. Él iba por el camino opuesto. Así es. Antes de descubrir su identidad, su esfuerzo, su tiempo y convicciones eran totalmente contrarias a Dios. Él estaba convencido de que hacía lo correcto. Así es, Jimena. Cuando alguien está convencido de que lo que cree, piensa o siente es correcto y no es así, dañará a los demás pensando que está haciendo algún bien. Lo bueno es que Dios le abrió los ojos para que viera lo que estaba haciendo. Sí, Pablo había sido elegido para hablar de Jesús a los reyes, a la gente que no lo conocía y al pueblo de Israel. Dios había planeado que él viviera haciendo el bien. Sí, así es, Jimena. Mamá, debemos continuar el programa. ¡Continuamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sábados Infantiles. Hoy vamos a hacer una manualidad que te va a gustar. Materiales, una impresión que te dejaré para que la puedas hacer. Tijeras, Brit, colores, una cartulina o una hoja de color, porque haremos una tarjeta. Mientras hacemos la manualidad, te quiero platicar un poco de quién era Saulo de Tarso.
Él se dedicaba, ¿sabes a qué? A perseguir a los cristianos. Era enemigo de la iglesia. Un día Saulo iba rumbo a Damasco, buscando cristianos que pudiera llevar a la prisión, cuando de repente se le apareció una luz muy brillante que lo dejó ciego y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y sus ojos no pudieron ver, hasta que fue cambiado de perseguidor a predicador y tuvo la convicción de quién era Jesús. La vida de Saulo fue transformada y ya no se llamó jamás Saulo, sino fue llamado Pablo. Y ya no fue destruyendo iglesias, sino al contrario. ¿Sabes qué empezó a hacer? Fue de pueblo en pueblo, llevando el evangelio, enseñando en el nombre de Jesús. Qué hermoso el cambio de Pablo, ¿verdad? Fue después de ser un perseguidor, ahora ser el predicador más importante. Bueno, aquí ya vamos a empezar siguiendo haciendo nuestra tarjeta. Aquí ya pegamos la parte de arriba, que es el cielo, y la parte de abajo, que es pastito. Ahora vamos a pegar la figura. Mira, fíjate, la figura la vamos a acomodar a modo de que quede al par de lo que vamos a pegar arriba, para hacer el efecto de lo que va a ser nuestra tarjeta. Ponemos PRID en esta parte, ahora en la orillita de esta parte de arriba, porque esta parte se va a doblar. Ahorita vas a ver, la doblamos. Así, mira. Así exactamente. Y ya termino de pegar aquí PRID para que quede bien, bien pegadita nuestra tarjeta. Y mira ahora el efecto que va a dar nuestra tarjeta. Pablo, cuando Dios se le aparece y cuando mira hacia arriba. Está padre la tarjeta, ¿verdad? Espero la hagas y te haya gustado. Dios te bendiga. El trabajo de Dios para Pablo era muy importante. Sí, pero no fue sencillo ni fácil. Así es, predicó en muchas ciudades, escribió varias cartas que son parte de la Biblia, sin embargo también padeció. Estuvo encarcelado, recibió castigos y torturas por predicar el Evangelio. Sus convicciones cambiaron, ¿no? Sí, la fuerza con la que antes perseguía a los seguidores de Jesús ahora era usada para predicar. Sus convicciones se fundamentaron en la realidad de conocer a Jesús como su Salvador. Ahora entiendo, las convicciones son importantes porque determinan nuestra conducta. Ellas nos motivan a mantenernos firmes y actuar de acuerdo con nuestros valores. De acuerdo a nuestra identidad. Así es, niñas, eso no es fácil. Por eso necesitamos de padres, hermanos y amigos que nos ayuden en nuestro proceso de crecimiento, como Bernabé o Silas, que fueron compañeros de Pablo. ¿Me puedes contar esa parte de la historia? Necesitamos despedir el programa primero. Está bien. Llama a los adultos que estén en tu casa porque va a iniciar la sección. Los expertos opinan y pídeles que compartan este enlace para que más familias puedan ver el programa. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! Hola, qué gusto que seguimos aquí en Sábados Infantiles y seguimos aprendiendo con este hombre tan tremendo que fue Pablo. Cómo hubo una gran transformación en la vida de Pablo después de ser un perseguidor de la iglesia, ser un predicador de Jesucristo. Pero sabes, Dios usó su carácter firme, las convicciones que Pablo tenía, porque cuando él creía algo era firme en lo que creía. Y hoy en día, papá, mamá, tenemos que abrir nuestros ojos porque nuestros
hijos están siendo bombardeados de diferentes maneras en contra de lo que nosotros creemos. Los hijos tienen que aprender a defender sus propias convicciones. Tenemos que enseñarles altos valores morales. Papá, mamá, ¿te has preguntado cómo puedes ayudar a tus hijos, verdad, a contrarrestar esas corrientes negativas y que ellos aprendan a defender lo correcto? Es nuestra responsabilidad como papás enseñarles a nuestros hijos las virtudes y habilidades básicas para que ellos puedan desarrollar un carácter firme y tengan estándares altos en la vida y puedan seguir y usar todo eso para Dios y defender su fe. Quiero animarte a ti, papá y mamá, a que nosotros podamos poner atención en esto. Proverbios 22:6 nos dice que instruyamos a los niños en su camino y aun cuando fueran viejos no se apartarán de él. Y es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros hijos y ayudarles a formar un carácter firme. Así que número 1, tú como papá y mamá necesitas, ¿verdad? Necesitamos enseñar a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo, pero para esto necesitamos poner nuestros estándares firmes, nuestros altos valores, que nuestros hijos puedan ver qué es lo que nosotros creemos y ponemos como primero en todo. Hablamos la verdad, somos gente que caminamos en lo correcto y número 2, seamos ejemplo, practiquémoslo, porque nuestros hijos aprenderán con nuestro ejemplo, con vernos a nosotros. Bendiciones. Hemos llegado a esta porción donde los expertos opinan. Y quizás yo aquí tendría que invitar a un experto, pero me tocó estar contigo. Mi nombre es Julio Splinker Franco y es un gusto, querido papá, mamá, que nos estás escuchando, poder hablarte de esto, de perseguidor a predicador. Pareciera una ironía. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo de Tarso y él era un perseguidor del pueblo cristiano. Él era un judío con mucha instrucción, muy celoso de su religión, al grado de que mataba a los cristianos porque los consideraba enemigos del judaísmo. Y curiosamente, él tuvo un encuentro con Cristo. Y Jesús le dijo en una visión: Pablo, ¿por qué me persigues? Porque realmente él era un enemigo de Cristo. Y la Biblia nos dice que él cayó al suelo, que venía montado, no sabemos si en un caballo o en un asno o en un camello, pero se cayó. Todo el mundo piensa que en un caballo, aunque no hay un registro exacto, pero se cayó y quedó ciego. Y déjame decirte algo, él tuvo que pasar un proceso de encuentro con Cristo, donde él le conoció y se convirtió en un seguidor con convicciones de Jesús. El tema de hoy es convicción y precisamente vamos a hablar de eso, porque las convicciones son las que nos hacen impulsarnos y caminar hacia algo. Si tú no estás convencido de tu fe, si tú no estás convencido de que Dios existe, si no estás convencido de que amas a tu esposa y que va a ser tu compañera de toda la vida, te voy a decir algo, van a entrar dudas, vas a desmayar, te vas a sentir agotado, pero las convicciones te van a levantar. Te comento algo, el conocimiento no es suficiente. Las convicciones están arriba del conocimiento. Y te quiero poner un ejemplo muy sencillo. Tú le puedes decir a tu hijo que las drogas son malas. Tú le puedes decir a tu hijo que los vicios destruyen las vidas, destruyen las familias. Y esa es información. Tú puedes estar con un papá alcohólico viendo cómo le dice a su hijo: hijo, no tomes porque esto te va a destruir. Y después toma la copa y se la empina.
Quizás sea un ejemplo muy burdo, muy pequeño, pero saber que las drogas destruyen esa información. Una convicción va a hacer que tu hijo diga no a las drogas. Una convicción va a hacer que tu hijo diga no a lo que lo va a destruir o contaminar. Una convicción hace que los matrimonios se restauren. Una convicción hace que tú proclames tu fe y lo que crees. Y la convicción está arriba del conocimiento. Está arriba de solamente leer un libro. No es suficiente. Es necesario crear convicciones. Y algunos obtienen las convicciones a base de los golpes, de las tragedias. Querido papá, querido amigo, en la carretera de la vida hay muchos semáforos, hay muchos altos, hay muchas curvas peligrosas y hay que respetar las señales de tránsito, las señales de tránsito de la vida. La Biblia es un manual de instrucciones y hay que respetarlas, porque están puestas esas señales para protegerte. Y tú puedes tener esa información y puedes elegir o la pasas por alto o estás convencido de que son para tu vida. Si tú tienes convicciones, manejarás en esta vida con seguridad. Pero si no tienes convicciones y pasas por alto un semáforo, otro y te pasas todos los rojos de corrido, en algún momento tendrás un accidente. No es necesario que mueras en un accidente. No es necesario que tengas una pérdida. No es necesario que tu auto de la vida en el que estás sea lastimado, dañado. Desarrolla convicciones. Dios es real. La Biblia es un libro vivo. Vívelo. Y vívelo convencido porque es nuestro manual que el Creador nos ha dejado, porque Él nos conoce. Desarrolla convicciones y transmite convicciones a tus hijos. Soy Julio Splinker Franco y es un gusto haber compartido contigo. Gracias a la Sociedad Bíblica de México que abre este espacio para poder compartir. Que Dios te bendiga.